Hola a todos, bienvenidos. Amigos, muchas gracias por conectar una vez más conmigo en este espacio. El día de hoy les traigo un video también muy interesante, es acerca de la genealogía de un famoso más, la genealogía de Luis Miguel. ¿Qué pasa con el transgeneracional de este artista? Me lo han pedido a partir del video que hice de la familia Pinal, de estas dos chicas que están en conexión doble, de Frida Sofía y de Michelle Salas. Gracias por sus peticiones. Es muy interesante este tema del análisis transgeneracional que tiene que ver con las terapias de biodescodificación. Les invito a que vean concretamente el video del doble para que podamos entender con más claridad de qué se trata todo esto. Tiene que ver con el inconsciente familiar. El inconsciente, ya lo he dicho, es un espacio que funciona de nuestra mente, que funciona de una manera muy básica, muy primitiva. Él no va a distinguir entre lo real y lo virtual. Entonces, en este caso, Luis Miguel es evidente doble del padre por el nombre de Luis, con un solo nombre que tú le pongas a un hijo o que un familiar lleve tu nombre, lo haces en conexión doble con él. También se hace conexión doble con alguien, con un ancestro, un familiar, a través de la fecha de nacimiento. Tiene que estar en un rango de los 10 días para que sea tu doble. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos en estos datos de esta familia. Y una vez más les comento que en este canal van a encontrar todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Concretamente con el Enneagrama, que es una gran herramienta de autoconocimiento, el transgeneracional, que es una gran herramienta para conocer nuestra genealogía, todo nuestro contexto familiar, qué heredamos de ellos y cómo estamos conectados y muchas veces anclados a situaciones que repetimos y que por más esfuerzo que hagamos para sanar y superar ciertas situaciones de nuestra vida, no hemos entendido que están ancladas a un nivel generacional. Para esto nos apoyamos con la PNL, que es Programación Neurolingüística, Inteligencia Emocional, para ir liberando todas estas situaciones que no nos dejan a veces avanzar en nuestra vida, sentirnos más plenos, alcanzar nuestras metas, etc. Entonces, bueno, eso es lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes. Por ahí, información que me llegue nueva también la iré subiendo. Pero comenzamos con Luis Miguel. Luis Miguel es un chico que nace el 19 de abril. Y su padre, Luis Rey, nace un 28 de junio. Bueno, aquí en fechas no tenemos conexión, solamente el nombre es lo que los hace dobles. ¿Qué tenemos en esta familia o en esta situación de las dos personas, de Luis Miguel y Luis Rey? Bueno, una historia de abuso, una historia de mentiras, una historia de fraudes, una historia de excesos, de daño, de mucho dolor y tragedia. Y yéndonos a la historia del niño Luis Rey, sabemos que fue un niño que también fue explotado por su familia, un niño cantante, un niño talentoso, cantante flamenco, que más tarde se lo dan a una familia argentina para promocionarlo o aparentemente hacer lo que él triunfe en este aspecto de su carrera de cantante. Y vemos que también termina en un fraude, una explotación hacia este pequeño, que de ahí en adelante se va a una vida de excesos. Luis Miguel repite esta vida del padre y todos podemos decir en este punto, bueno, el padre lo llevó allá, ¿no? El padre lo creó de esa manera. Es verdad que el padre de Luis Miguel abusó de su hijo y lo explotó y bueno, le dio una vida muy, muy lamentable. Pero aquí esto sucede aún más por ser doble del padre. ¿Cuántas historias no hemos conocido donde tenemos un ejemplo de padre abusivo, alcohólico, con excesos, violento, y los hijos nacen todo lo contrario y buscan caminos opuestos? Es muy importante analizar
que la experiencia que tiene una persona igual a la del padre, igual a la de madre, no esté la conexión doble, para descartar que realmente esta repetición se dé únicamente por la formación. Yo tengo muchos datos y muchos registros de historias donde nada tiene que ver el hijo con el padre, aunque este pequeño haya sido abusado, lo hayan puesto a una vida complicada, de andar en la calle vendiendo, situaciones difíciles. El futuro y la vida de este pequeño es completamente diferente. Entonces, hasta aquí podemos pensar que es a donde el padre lo orilla, pero está el dato del doble y eso es importante verlo. Algo que me llama la atención es que el acta de nacimiento que falsifica Luis Rey de Luis Miguel para hacerlo de nacionalidad mexicana, le pone al chico, le pone a Luis Miguel fecha del 2 de julio. Y buscando en Google datos de Luis Rey, veo una fecha de nacimiento también alterada, que le alteran a él y le ponen 2 de julio. Le pone la misma fecha de nacimiento que a él le pusieron. Aquí hay, una mentira, pero las fechas son importantes. Es muy importante, por ejemplo, una fecha en la que yo nazco prematura, y la fecha en la que yo debía nacer de manera programada. Las dos fechas van a estar influyendo en mí de alguna manera. Entonces, cuando otro familiar se conecte con mi fecha programada o mi fecha prematura, va a estar en conexión conmigo. Entonces aquí vemos una conexión doble, aunque sea esta mentira del 2 de julio, pero él afianza su conexión con el hijo. Eso es lo que tengo de conexión de Luis Rey con Luis Miguel. Y vemos ya conocemos la historia de la vida de los dos hasta ahorita. Pero hay algunos cambios, ahorita los menciono. Marcela Basteri, madre de Luis Miguel. Esta mujer nace un 10 de diciembre. Un 10 de diciembre, sabemos toda la historia trágica también de la desaparición de la madre de Luis Miguel, toda la historia ya la conocemos. Un dato curioso que sucede es la fecha de fallecimiento de Luis Rey. La fecha de fallecimiento de Luis Rey es un 9 de diciembre. Por lo tanto, queda en una conexión que se le conoce como el encargo, el heredero universal, el regalo también se llama. ¿Qué pasa con esta conexión? Se dice que si un abuelo muere en tu cumpleaños, para el inconsciente, porque obviamente nadie elige cuándo nacer ni cuándo morir, estamos hablando de cómo se mueve energéticamente un inconsciente colectivo familiar. Si este abuelo muere en una fecha de tu cumpleaños, se le llama el regalo. Eres el heredero universal del legado de esta persona o el encargo. Te toca a ti concluir algo que él dejó a medias, o te deja ver que tú en su vida eras la persona más especial para él o para ella. Entonces a mí me llama mucho la atención porque este tipo se llama síndrome del aniversario también. Esta fecha del 9 de diciembre y 10 de diciembre entra en esta conexión donde para el inconsciente de Luis Rey, la persona que más pesaba en su vida definitivamente era Marcela Basteri. Motivos, pues yo creo que nos quedan bastante claros. Nos llega un momento de la vida de todo ser humano que yo creo que sí, si no eres tú conscientemente, es tu inconsciente, deja ver cosas importantes. Entonces aquí él solo se delata, digamos, con su fecha de fallecimiento, donde expone el peso que significó para él la situación de la persona de Marcela Basteri. Ok, bueno, está ese dato.
Otro dato interesante, el padre de Luis Rey fallece el mismo día del hijo, o el hijo fallece el mismo día del padre. ¿Sí? Habría que investigar aquí la fecha de nacimiento del padre de Luis Rey, que no la pude encontrar. Si por ahí ustedes tienen el dato, les agradezco mucho para poder que nos quede un poco más claro qué pasó aquí. Muere exactamente el 9 de diciembre, el mismo día del padre. El mismo padre se cree que muere por neumonía, aunque se deja ver ahí otro tipo de situaciones como drogas, alcohol, etc. Y bueno, ya sabemos también lo que lleva al fallecimiento de Luis Rey, ¿no? Todos estos excesos de una vida tan tremenda. Me parece que también la neumonía está presente en Luis Rey. Entonces, aunque no tiene el mismo nombre del padre, no conozco el dato de la fecha de nacimiento, lo que me vendría, repito, aclarar a mí que era doble también de su padre. Muere de lo mismo y muere el mismo día. Muy interesante, muy fuerte esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, Alejandro Basteri con Sergio Basteri están en línea de dobles, es decir, que tienen un vínculo importante, fuerte. Probablemente estos chicos siempre van a estar también de ahí de una manera cercana. Sergio Basteri me parece que pierde toda comunicación con Luis Miguel, hay por ahí un desapego, una cuestión de lejanía, porque Sergio Basteri es nieto, obviamente, de Sergio Basteri. Su abuelo y él están en una conexión directa por nombre. El abuelo de Sergio, que de hecho me parece que él se pone Sergio Basteri, no se pone, no sé si se ponga Sergio Gallego Basteri, me parece que uno de los dos hermanos se quita el apellido Gallego, pero Sergio es doble de su abuelo. Y el abuelo, quiero que quede claro esto, para el inconsciente, sabemos que el abuelo Basteri, Sergio Basteri, había perdido toda comunicación y estaban en una situación completamente de enojo, distancia con Luis Rey, ¿no? O sea, incluso creo que lo último que pide el abuelo Basteri es saber qué había pasado con el paradero de su hija Marcela. Entonces la enemistad era franca. Para el inconsciente, Luis Miguel es doble de su padre. Entonces Sergio, el abuelo Sergio, con quien conecta es con Sergio nieto. Y Sergio, hermano de Luis Miguel, también inconscientemente tiene un desapego y una distancia con alguien que era el doble, pues, de su padre. No sé si quedó claro la explicación. ¿Dudas? Escríbanmelas, por favor, y yo se las respondo. Es un poco complejo ir entendiendo si no se ha visto todavía o no se ha estudiado un poco lo que son los dobles. Pero ahí está. Otro dato curioso de Sergio Basteri es que es un pequeño que nace prematuro, nace a los 6 meses. Entonces aquí interviene también lo que es el proyecto sentido. Hablo del proyecto sentido también en uno de los videos. Es aquello que tiene en la mente la madre en el momento de la gestación, en el momento de su embarazo. Para que nazca un niño prematuro, la madre está vibrando en una situación y también está en un estado emocional y psicológico de miedo, de ansiedad, de duda, de violencia o de conflicto. Entonces el bebé nace rápido. Hay una situación ahí desesperante, una situación desesperante. Y ya sabemos, yo creo, bueno, es bien claro cómo debió ser el embarazo de Marcela Basteri de este pequeño Sergio. ¿Qué más hay? Creo que sería todo. Sabemos ya que Luis Miguel también es doble de su hija Michelle por nombre. Son dobles. Los dobles pueden estar o muy cercanos o muy distantes, pero siempre
Aquí lo importante del doble no es que tú estés cerca de tu doble o lejos, o si te llevas bien con tu doble o no te llevas bien con tu doble. El problema del doble es que aunque tú no lo desees, se te pueden repetir sucesos de vida igual al de tu doble. Aquí es donde entra la epigenética, que nos habla, nos deja ver que a través de los cambios, hábitos, estilos de vida que tú elijas, puedes hacer cambios en la expresión de tus genes. Estudiar un poco de lo que es la epigenética es importante. Mi alimentación, mi alejamiento hacia los vicios, si yo sé que tengo una situación de doble con alguien que tuvo problemas con drogas y todo, bueno, yo tengo que mirar para otro lado, tengo que reconstruir mi vida a partir de los datos. Es por ello que el análisis del transgeneracional es tan importante, porque te da una información histórica de ti mismo y a partir de ahí retomas. Porque es tan exacto lo que se repite que a veces es, oye, yo tengo una heridita, lo voy a decir, mi esposo tiene una herida aquí en la cabeza, en tal edad se le hizo la herida y luego su hijo otra vez la herida a tal edad. Cosas impresionantes, tan exactas, tan precisas del doble, que es importante estar como muy atentos. Pero bueno, habrá cosas que no son tan importantes, pero las enfermedades, los accidentes, las tragedias, hay que pues conocerlas, porque aparte de todo esto, cuando tú lo haces consciente, queda liberado de tu inconsciente y entonces se acaba la repetición. Esa es la manera más exacta e importante de entender por qué es importante conocer el transgeneracional. ¿Sí? Una vez que lo inconsciente lo hago consciente, lo libero, lo trasciendo, lo sano, ya no está. Ya no está la disfunción, ya no está el bloqueo, ya no está eso que se tiene que repetir para ser visto, para ser sanado. Y aquí quiero terminar con un ejemplo que se hizo, un experimento en cerdos. No sé si ya lo puse en otro video, pero aquí creo que bueno, queda una vez más claro para entender esto. En una camada de cerditos, se escoge al cerdito macho número 5. En otra camada de cerditos se escoge a la cerdita hembra número 5. Más tarde estos dos cerditos se aparean, tienen a su propia camada de cerditos y yo les pregunto, ¿a quién creen ustedes que favoreció la mamá cerda en la tetada, en la lactancia? Al cerdito número 5. Ese es el inconsciente, ese es el actuar del inconsciente, instintivo, primitivo, biológico. No reflexiona, no pregunta, no dicen, es como cuando desechan esto es tan de la naturaleza, lo vemos incluso, desechar al pequeño más vulnerable, a ese cachorrito que nace enfermo, defectuoso, y lo alejan, lo quitan. Son comportamientos naturales de supervivencia. Y finalmente esa es la intención del inconsciente, la supervivencia y la adaptación. Amigos, hasta aquí quedo con este árbol genealógico de famoso. Si quieren ustedes que yo les analice su árbol, envíenme sus datos, nombres, fechas y lo subimos a un video. Pueden cambiar sus nombres para que no queden expuestos, pero es una manera de pues, poder compartir. Y si tienen datos de familias famosas y quieren ustedes que las analicemos, pues con todo gusto. Nos vemos en un próximo video. Gracias.